exactitud en este paso. ¿Con qué derecho podrás atacar la vida pura del continuador de Jesucristo? Eso, lo inquiría en un tono altamente conmovedor, con la voz embargada de lágrimas. Pablo y Pedro eran sus mejores y más queridos amigos. Lejos de impresionarse con la pregunta, el orador respondió con la misma franqueza: sí, tenemos un derecho, el de vivir con la verdad, el de abominar la hipocresía, y lo que es más sagrado, el de salvar el nombre de Simón de las arremetidas farisaicas, cuyas sinuosidades conozco, por constituir el báratro oscuro de donde pude salir hacia las claridades del Evangelio de la Redención. La exposición del ex rabino continuó ruda y franca. De cuando en cuando, Bernabé surgía con una parte, tornando la contienda más reñida. No obstante, en todo el curso de la discusión, la figura de Pedro era la más impresionante por su augusta serenidad reflejada en su semblante tranquilo. En aquellos rápidos minutos, el apóstol Galileo consideró la sublimidad de su tarea en el campo de la batalla espiritual, por las victorias del Evangelio. De un lado estaba Santiago, cumpliendo una elevada misión junto al judaísmo, de sus actitudes conservadoras surgían incidentes felices para la manutención de la Iglesia de Jerusalén, erguida como punto inicial para la cristianización del mundo. De otro lado estaba la figura poderosa de Pablo, el amigo intrépido de los gentiles. En la ejecución de una tarea sublime, de sus actos heroicos, se derivaba todo un torrente de iluminación para los pueblos idólatras. ¿Cuál era el mayor compañero, a sus ojos, que había convivido con el Maestro y había recibido de él las más elevadas lecciones? En aquella hora, el ex pescador rogó a Jesús que le concediese la inspiración necesaria para la fiel observancia de sus deberes. Sintió la espina de la misión clavada en pleno pecho, imposibilitado de justificarse con la sola intención de sus actos, a menos que provocase un escándalo mayor para la institución cristiana, que apenas amanecía en el mundo. Con los ojos húmedos, mientras Pablo y Bernabé se debatían, tuvo la impresión de ver nuevamente al Señor, en el día del Calvario. Nadie lo había comprendido. Ni siquiera los discípulos amados. Enseguida, le pareció verlo expirando en la cruz del martirio. Una fuerza oculta lo conducía a observar el madero con atención. La cruz de Cristo le parecía ahora un símbolo de perfecto equilibrio. Una línea horizontal y una línea vertical, yuxtapuestas, formaban figuras absolutamente rectas. Sí, el instrumento del suplicio le enviaba un silencioso mensaje. Era preciso ser justo, sin parcialidad o falsa inclinación. El Maestro amó a todos, indistintamente. Repartió los bienes eternos con todas las criaturas. Para su mirada compasiva y magnánima, gentiles y judíos eran hermanos. Experimentaba, ahora, singular agudeza para examinar concienzudamente las circunstancias. Debía amar a Santiago por su cuidado generoso hacia los israelitas, así como a Pablo de Tarso por su extraordinaria dedicación a todos cuantos no conocían la idea del Dios justo. El ex pescador de Cafarnaún notó que la mayoría de la asamblea le dirigía curiosas miradas. Los compañeros de Jerusalén dejaban percibir su cólera íntima, en la extrema palidez de sus rostros. Todos parecían convocarlo a la discusión. Bernabé tenía los ojos rojos de llorar y Pablo parecía cada vez más franco, condenando la hipocresía con su lógica fulminante. El apóstol preferiría el silencio, para no perturbar la fe ardiente de cuantos se reunían en la iglesia junto a las luces del Evangelio. Midió la extensión de su responsabilidad en aquel minuto inolvidable. Encolerizarse sería negar los valores del Cristo y perder sus obras, inclinarse hacia Santiago sería parcialidad, dar absoluta razón a los argumentos de Pablo, no sería justo. Procuró ordenar en la mente las enseñanzas del Maestro y recordó la inolvidable sentencia: el que desease ser el mayor, que fuese el servidor de todos. Ese precepto le proporcionó inmenso consuelo y gran fuerza espiritual. La polémica estaba cada vez más encendida. Se radicalizaban las opiniones. La asamblea estaba llena de cuchicheos reprimidos. Era natural prever una franca explosión. Simón Pedro se levantó. Su fisonomía estaba serena, pero los ojos estaban llenos de lágrimas que no llegaban a correr. Valiéndose de una pausa larga, irguió su voz y enseguida se apaciguó el tumulto. Hermanos, dijo, noblemente. He errado mucho en este mundo. No es un secreto para nadie que llegué a negar al Maestro en el instante más doloroso del Evangelio. He medido la misericordia del Señor por la profundidad del abismo de mis flaquezas. Si erré entre los hermanos muy amados de Antioquía, pido perdón por mis faltas.
Me someto a vuestro juicio y ruego a todos que se sometan a la aprobación del Altísimo. La estupefacción fue general. Comprendiendo el efecto, el ex pescador concluyó la justificación diciendo: reconocida la extensión de mis necesidades espirituales y recomendándome a vuestras plegarias, pasemos, hermanos, a los comentarios del Evangelio de hoy. La asistencia estaba asombrada con el desenlace imprevisto. Se esperaba que Simón Pedro hiciese un extenso discurso en represalia. Nadie conseguía recobrarse de la sorpresa. El Evangelio debía ser comentado por el apóstol Galileo, mediante un acuerdo previo, pero el ex pescador, antes de sentarse de nuevo, exclamó muy sereno: pido a nuestro hermano Pablo de Tarso el obsequio de consultar y comentar las anotaciones de Leví. No obstante el constreñimiento natural, el ex rabino consideró el elevado alcance de aquel pedido, renovó en un ápice todos los sentimientos extremistas del corazón ardiente, y en una hermosa improvisación, habló de la lectura de los pergaminos de la Buena Nueva. La actitud ponderada de Simón Pedro salvó la iglesia naciente. Considerando los esfuerzos de Pablo y de Santiago, en su justo valor, evitó el escándalo y el tumulto en el recinto del santuario. A costa de su abnegación fraternal, el incidente pasó casi desapercibido en la historia de la cristiandad primitiva, y ni siquiera la leve referencia de Pablo en la epístola a los Gálatas, a despecho de la forma rígida de la expresión de aquel tiempo, puede dar una idea del inminente peligro de escándalo que estuvo sobre la institución cristiana, en aquel día memorable. La reunión terminó sin nuevos roces. Simón se aproximó a Pablo y lo felicitó por la belleza y elocuencia del discurso. Se interesó por volver al incidente para comentarlo con referencias amistosas. El problema del gentilismo, decía él, merecía, de hecho, mucho interés. ¿Cómo desheredar de las luces de Cristo al que había nacido distante de las comunidades judaicas, si el propio Maestro afirmó que los discípulos llegarían del occidente y del oriente? La conversación suave y generosa volvió a aproximar a Pablo y Bernabé, mientras el ex pescador discurría intencionalmente, calmando los ánimos. El ex doctor de la ley continuó defendiendo su tesis con sólida argumentación. Constreñido al principio, en vista de la benevolencia del Galileo, se expandió naturalmente, readquiriendo la serenidad íntima. El problema era complejo. ¿Transportar el Evangelio para el judaísmo no sería asfixiar sus posibilidades divinas?, preguntaba Pablo, afirmando sus puntos de vista. Pero, ¿y el esfuerzo milenario de los judíos?, interrogaba Pedro, advirtiendo que, a su manera de ver, si Jesús había afirmado su misión como el exacto cumplimiento de la ley, no era posible apartar la nueva de la antigua revelación. Proceder de otro modo sería arrancar del tronco vigoroso el gajo aún verde, destinado a fructificar. Examinando aquellos poderosos argumentos, Pablo de Tarso sugirió, entonces, que sería razonable promover en Jerusalén una asamblea de los correligionarios más dedicados, para ventilar el asunto con mayor amplitud. Según creía, los resultados serían beneficiosos por presentar una norma justa de acción, sin margen para sofismas tan al gusto de los hábitos farisaicos. Como alguien que se sintiese muy alegre por encontrar la clave de un problema difícil, Simón Pedro de buen grado dio su consentimiento a la propuesta, asegurando interesarse para que la reunión se hiciese cuanto antes. Íntimamente, consideró que sería una óptima oportunidad para que los discípulos de Antioquía observasen las crecientes dificultades en Jerusalén. Por la noche, todos los hermanos comparecieron a la iglesia para las despedidas de Simón y para las oraciones habituales. Pedro oró con santificado fervor y la comunidad se sintió envuelta en benéficas vibraciones de paz. El incidente dejó en todos una u otra perplejidad, pero las actitudes prudentes y afables del pescador consiguieron mantener la cohesión general en torno al Evangelio, para la continuación de las tareas santificantes. Después de observar la plena reconciliación de Pablo y Bernabé, Simón Pedro regresó a Jerusalén con los mensajeros de Santiago. En Antioquía, la situación continuó inestable. Las discusiones estériles proseguían abiertas. La influencia judaizante combatía a la gentilidad y los cristianos libres oponían resistencia formal al convencionalismo lleno de prejuicios. Pero, el ex rabino no descansaba. Convocó reuniones, en las cuales explicó las finalidades de la asamblea que Simón les había prometido celebrar en Jerusalén, en la primera oportunidad. Combatiente activo, multiplicó sus energías en la sustentación de la independencia del cristianismo y prometió públicamente que traería cartas de la Iglesia de los Apóstoles Galileos, que garantizasen la posición de los gentiles en la consoladora doctrina de Jesús, desestimándose las imposiciones absurdas, como en el caso de la circuncisión.
sus alegatos y promesas encendían nuevas luchas. Los observadores rigurosos de los preceptos antiguos dudaban de semejantes concesiones por parte de Jerusalén. Pablo no se desanimó. Íntimamente, ideaba su llegada a la Iglesia de los Apóstoles, pasaba revista, en su imaginación sobreexcitada, a toda la poderosa argumentación a emplear, y se veía vencedor en la cuestión que se delineaba a sus ojos como de esencial importancia para el futuro del Evangelio. Procuraría mostrar la elevada capacidad de los gentiles para el servicio de Jesús. Contaría los éxitos obtenidos en la larga excursión de más de 4 años, a través de las regiones pobres y casi desconocidas, donde la gentilidad había recibido las noticias del Maestro con intenso júbilo y comprensión mucho más elevada que la de sus hermanos de raza. Alargando los proyectos generosos, deliberó llevar en su compañía al joven Tito, que, aunque era oriundo de las filas paganas y no contaba aún con 20 años de edad, representaba en la Iglesia de Antioquía una de las más lúcidas inteligencias al servicio del Señor. Desde la llegada de Tarso, Tito se había encariñado con él como un hermano generoso. Notando su índole laboriosa, Pablo le enseñó el oficio de tapicero y era su sustituto en la humilde tienda, durante todo el tiempo que duró la primera misión. El joven sería un exponente del poder renovador del Evangelio. Ciertamente, cuando hablase en la reunión, sorprendería a los más doctos con sus argumentos de alto tenor exegético. Acariciando esperanzas, Pablo de Tarso tomó todas las providencias para que el éxito de sus planes no fallase. 4 meses después, un emisario de Jerusalén traía la esperada notificación de Pedro, referente a la asamblea. Coadyuvado por la laboriosidad de Bernabé, el ex rabino aceleró las providencias indispensables. En la víspera de la partida, subió a la tribuna y renovó la promesa de las concesiones esperadas por el gentilismo, insensible a la sonrisa irónica que algunos israelitas disfrazaban cautelosamente. A la mañana siguiente, la pequeña caravana partió. La componían Pablo y Bernabé, Tito y 2 hermanos más, que los acompañaban en carácter de auxiliares. Hicieron un viaje lento, haciendo escala en todas las aldeas, para exponer las predicaciones de la buena nueva, diseminando curaciones y consuelos. Después de muchos días, llegaron a Jerusalén, donde fueron recibidos por Simón con inmenso júbilo. En compañía de Juan, el generoso apóstol les ofreció una fraternal acogida. Todos fueron acomodados en el departamento en el que se localizaban numerosos necesitados y enfermos. Pablo y Bernabé examinaron las modificaciones introducidas en la casa. Otros pabellones, si bien humildes, se extendían más allá, cubriendo un área no reducida. Los servicios aumentaron, explicaba Simón, bondadosamente, los enfermos que nos tocan la puerta se multiplican todos los días. Fue necesario construir nuevas dependencias. La hilera de catres parecía no tener fin. Inválidos y ancianos se distraían recibiendo los rayos del sol, entre los árboles amigos del terreno del fondo de la casa. Pablo estaba admirado con la amplitud de las obras. Poco después, Santiago y otros compañeros venían a saludar a los hermanos de la institución antioquense. El ex rabino observó al apóstol que comandaba las pretensiones del judaísmo. El hijo de Alfeo le parecía ahora, radicalmente transformado. Sus facciones eran las de un maestro de Israel, con todas las características indefinibles de los hábitos farisaicos. No sonreía. Los ojos dejaban percibir una presunción de superioridad que rayaba en la indiferencia. Sus gestos eran medidos como los de un sacerdote del templo, en los actos ceremoniales. El tejedor de Tarso sacó sus hilaciones íntimas y esperó a la noche cuando se iniciarían las discusiones preparatorias. Bajo la claridad de algunas antorchas, se sentaban alrededor de una extensa mesa diversos personajes que Pablo no conocía. Eran nuevos cooperadores de la Iglesia de Jerusalén, explicaba Pedro, con bondad. El ex rabino y Bernabé no tuvieron buena impresión a primera vista. Los desconocidos se asemejaban a figuras del Sanedrín, en su posición jerárquica y convencional. Llegados al recinto, el convertido de Damasco experimentó su primera decepción. Observando que los representantes de Antioquía se hacían acompañar por un joven, Santiago se adelantó y preguntó: «Hermanos, ¿es justo que sepamos quién es este joven que traéis a este cenáculo discreto? Nuestra preocupación está fundamentada en los preceptos de la tradición que manda a examinar la procedencia de la juventud, a fin de que los servicios de Dios no sean perturbados. Este es nuestro valeroso colaborador de Antioquía», explicó Pablo, entre orgulloso y satisfecho. «Se llama Tito y representa una de nuestras grandes esperanzas en la mies de Jesucristo.
El apóstol lo miró sin sorpresa y volvió a preguntar, ¿es hijo del pueblo elegido? Es descendiente de gentiles, afirmó el ex rabino casi con altivez. ¿Circuncidado? Interrogó el hijo de Alfeo celosamente. No. Este no de Pablo, fue dicho con tal o cual enfado. Pues las exigencias de Santiago lo enervaron. Oyendo la negativa, el apóstol Galileo esclareció en tono firme, pienso, entonces, que no será justo admitirlo en la asamblea, visto que no ha cumplido aún con todos los preceptos. Apelamos a Simón Pedro, dijo Pablo, convencido. Tito es representante de nuestra comunidad. El ex pescador de Cafarnaún estaba lívido. Colocado entre los dos grandes representantes, del judaísmo y de la gentilidad, tenía que decidir cristianamente el inesperado impasse. Como su intervención directa demorase algunos minutos, el tejedor tartense continuó, además, la reunión deberá resolver estas cuestiones palpitantes, a fin de que se establezcan los legítimos derechos de los gentiles. Pero, Simón, conociendo a ambos contendientes, se dio prisa en opinar, exclamando en tono conciliador, sí, el asunto será objeto de nuestro atento examen en la asamblea. Y dirigiendo intencionalmente la mirada al ex rabino, proseguía explicando, apelas a mí y acepto el recurso, no obstante, debemos estudiar la objeción de Santiago más detenidamente. Se trata de un jefe dedicado de esta casa y no sería justo despreciar sus servicios. De hecho, el concejo discutirá esos casos, pero eso significa que el asunto no está resuelto aún. Propongo, entonces, que el hermano Tito sea circuncidado mañana, para que participe en los debates con la inspiración superior que le conozco. Y tan solo con esa medida, los horizontes quedarán debidamente aclarados, para la tranquilidad de todos los discípulos del Evangelio. La sutileza del argumento removió los obstáculos. Si no agradó a Pablo, satisfizo a la mayoría. Regresando el joven de Antioquía al interior de la casa, la asamblea comenzó por las discusiones preliminares. El ex rabino estaba taciturno y abatido. La actitud de Santiago, los nuevos elementos extraños al Evangelio, que tendrían que votar en la reunión, el gesto conciliador de Simón Pedro, lo disgustaban profundamente. Aquella imposición en el caso de Tito se le figuraba un crimen. Tenía ímpetus de regresar a Antioquía, acusar de hipócritas y sepulcros blanqueados a los hermanos judaizantes. Pero, ¿y las cartas de emancipación que había prometido a los compañeros de la gentilidad? ¿No sería más conveniente contener las susceptibilidades heridas por amor a los hermanos de ideal? ¿No sería más justo aguardar deliberaciones definitivas y humillarse? El recuerdo de que sus amigos contaban con sus promesas lo calmó. Profundamente contrariado, el convertido de Damasco acompañó atento los primeros debates. Las cuestiones iniciales daban idea de las grandes modificaciones que procuraban introducir en el Evangelio del Maestro. Uno de los hermanos presentes llegaba a ponderar que los gentiles debían ser considerados como el ganado del pueblo de Dios, bárbaros que era importante someter a la fuerza, a fin de ser empleados en los trabajos más pesados del pueblo escogido. Otro indagaba si los paganos eran semejantes a los demás hombres convertidos a Moisés o a Jesús. Un viejo de facciones rígidas llegaba a la insensatez de afirmar que el hombre solo llegaba a completarse después de ser circunciso. Al margen de la gentilidad, otros temas fútiles venían a propósito. Hubo quien señalase que la asamblea debía regular los deberes concernientes a los alimentos impuros, así como el proceso más adecuado para la ablución de las manos. Santiago argumentaba y discurría con profundo conocimiento de todos los preceptos. Pedro oía, con gran serenidad. Nunca respondía cuando la tesis asumía el carácter de conversación, y aguardaba el momento oportuno para manifestarse. Solo tomó una actitud más enérgica, cuando uno de los componentes del concejo pidió que el Evangelio de Jesús fuese incorporado al libro de los profetas, quedando subordinado a la ley de Moisés para todos los efectos. Fue la primera vez que Pablo de Tarso notó al ex pescador intransigente y casi rudo, explicando lo absurdo de semejante sugestión. Los trabajos fueron paralizados a medianoche en su fase de pura preparación. Santiago recogió los pergaminos con anotaciones, oró de rodillas y la asamblea se dispersó para realizar una nueva reunión al día siguiente. Simón procuró la compañía de Pablo y Bernabé, para dirigirse a los aposentos de reposo. El tejedor de Tarso estaba consternado. La circuncisión de Tito surgía ante él como una derrota de sus principios intransigentes. No se conformaba, haciéndole sentir al ex pescador la estempero, ¿qué viene a ser una concesión tan pequeña?, interrogaba el apóstol de Cafarnaún,
siempre afable ante lo que pretendemos realizar. Necesitamos de un ambiente pacífico para esclarecer el problema de la obligatoriedad de la circuncisión. ¿No firmaste un compromiso con la gentilidad de Antioquía? Pablo recordó la promesa que había hecho a los hermanos y concordó: sí, es verdad. Reconozcamos, pues, la necesidad de mucha calma para llegar a las soluciones precisas. Las dificultades en ese sentido no prevalecen tan solo en la iglesia antioqueña. Las comunidades de Cesarea, de Jope, así como las de otras regiones, se encuentran atormentadas por esos casos trascendentales. Bien sabemos que todas las ceremonias externas son de evidente inutilidad para el alma, pero, teniendo en cuenta los respetables principios del judaísmo, no podemos declarar la guerra a sus tradiciones, de un momento para otro. Será justo luchar con mucha prudencia sin ofender rudamente a nadie. El ex rabino escuchó las amonestaciones del apóstol y, recordando las luchas a las que él mismo había asistido en el ambiente farisaico, se puso a meditar silenciosamente. Algunos pasos más y alcanzaron la sala transformada en dormitorio de Pedro y Juan. Entraron y mientras Bernabé y el hijo de Zebedeo se entregaban a una animada charla, Pablo se sentó al lado del ex pescador, sumergiéndose en profundos pensamientos. Después de algunos instantes, el ex doctor de la ley, saliendo de su abstracción, llamó a Pedro, susurrando: me cuesta concordar con la circuncisión de Tito, pero no veo otro recurso. Atraídos por aquella confesión, Bernabé y Juan se pusieron a oírlo también atentamente. Pero, inclinándome ante esa medida, continuó con total franqueza: no puedo dejar de reconocer en el hecho una de las más altas demostraciones de fingimiento. Concordaré con algo que no acepto de ningún modo. Casi me arrepiento de haber asumido compromisos con nuestros amigos de Antioquía. No suponía que la política abominable de las sinagogas hubiese invadido totalmente a la iglesia de Jerusalén. El hijo de Zebedeo fijó en el convertido de Damasco sus ojos muy lúcidos, mientras que Simón respondía serenamente: la situación es, de hecho, muy delicada. Principalmente, después del sacrificio de algunos compañeros muy amados y serviciales, las dificultades religiosas en Jerusalén se multiplican todos los días. Y vagando su mirada por el aposento, como si quisiese traducir fielmente su pensamiento, continuó: cuando se agravó la situación, pensé en la posibilidad de trasladarme a otra comunidad. Enseguida pensé en aceptar la lucha y reaccionar, pero, una noche, tan bella como esta, oraba en esta habitación, cuando percibí la presencia de alguien que se aproximaba muy despacio. Yo estaba de rodillas cuando la puerta se abrió con la misma sorpresa para mí. Era el maestro. Su rostro era el mismo de los hermosos días de Tiberíades. Me miró con gravedad y ternura, y habló: Pedro, atiende a los hijos del Calvario, antes de pensar en tus caprichos. La maravillosa visión duró un minuto, pero, inmediatamente, me puse a recordar a los viejitos, los necesitados, los ignorantes y enfermos que nos tocan en la puerta. El Señor me recomendaba que atendiese a los portadores de la cruz. Desde entonces, no deseé otra cosa que servirlos. El apóstol tenía los ojos llenos de lágrimas y Pablo se sentía bastante impresionado, pues recordaba que había oído la expresión hijos del Calvario de los labios espirituales de Abigail, cuando tuvo aquella gloriosa visión, en el silencio de la noche, al aproximarse a Tarso. En efecto, la lucha es muy grande, concordó el convertido de Damasco, pareciendo más tranquilo. Y mostrándose convencido de la necesidad de examinar el realismo de la vida común, no obstante la belleza de las prodigiosas manifestaciones del plano invisible, volvió a decir: pero, necesitamos encontrar un medio de liberar las verdades evangélicas del convencionalismo humano. ¿Cuál es la razón principal de la preponderancia farisaica en la iglesia de Jerusalén? Simón Pedro esclareció sin vergüenza: las mayores dificultades giran en torno a la cuestión económica. Esta casa alimenta a más de 100 personas al día, además de los servicios de asistencia a los enfermos y a los desamparados. Para la manutención de los trabajos son indispensables mucho valor y mucha fe, porque las deudas contraídas con los abastecedores de la ciudad son inevitables. ¿Pero los enfermos?, interrogó Pablo, atento, ¿no trabajan después de mejorados? Sí, explicó el apóstol, organicé labores de plantación para los restablecidos e imposibilitados para ausentarse enseguida de Jerusalén. Con eso, la casa no tiene necesidad de comprar hortalizas y frutas. En cuanto a los mejorados, van tomando las tareas de enfermeros de los más desfavorecidos de la salud. Esa medida permitió que pudiésemos dispensar a 2 hombres remunerados, que nos ayudaban en la asistencia a los enfermos mentales incurables o de curación muy difícil. Como ves,
estos detalles no fueron olvidados e incluso así la Iglesia está cargada de gastos y deudas que solo la cooperación del judaísmo puede atenuar o deshacer. Pablo comprendió que Pedro tenía razón. No obstante, ansioso por proporcionar la independencia a los esfuerzos de los hermanos de Ideal, consideró, advierto, entonces, que necesitamos instalar aquí elementos de trabajo que habiliten la casa para vivir de sus recursos propios. Los huérfanos, los ancianos y los hombres aprovechables podrán encontrar actividades además de las labores agrícolas y producir alguna cosa para la renta indispensable. Cada cual trabajaría de conformidad con sus propias fuerzas, bajo la dirección de hermanos más experimentados. La producción del servicio garantizaría la manutención general. Como sabemos, donde hay trabajo hay riqueza, y donde hay cooperación hay paz. Es el único recurso para emancipar la Iglesia de Jerusalén de las imposiciones del farisaísmo, cuyas artimañas conozco desde el principio de mi vida. Pedro y Juan estaban maravillados. La idea de Pablo era excelente. Venía a resolver sus preocupaciones ansiosas, por las dificultades que parecían no tener fin. El proyecto es extraordinario, dijo Pedro, y vendría a resolver grandes problemas de nuestra vida. El hijo de Zebedeo, que tenía los ojos radiantes de júbilo, atacó, por su parte, el asunto, objetando, pero, ¿y el dinero? ¿Dónde encontrar los fondos indispensables para la grandiosa empresa? El ex rabino entró en profunda meditación y aclaró, el maestro auxiliará nuestros buenos propósitos. Bernabé y yo emprendimos una larga gira de trabajo al servicio del Evangelio y siempre vivimos, en todo su transcurso a expensas de nuestro trabajo. Él, como alfarero y yo como tejedor, realizando actividades provisionales en los lugares donde pasamos. Realizada la primera experiencia, podríamos volver ahora a las mismas regiones y visitar otras, pidiendo recursos para la Iglesia de Jerusalén. Probaríamos nuestro desinterés personal, viviendo a costa de nuestro esfuerzo y recogeríamos las dádivas por todas partes, conscientes de que, si hemos trabajado por el Cristo, será justo también que pidamos por amor al Cristo. La recolecta vendría a establecer la libertad del Evangelio en Jerusalén, porque representaría el material indispensable para edificaciones definitivas en el plano del trabajo remunerador. Estaba esbozado, así, el programa al que el generoso apóstol de la gentilidad habría de someterse por el resto de sus días. En su desempeño tendría que sufrir las más crueles acusaciones, pero, en el santuario de su corazón devoto y sincero, Pablo, a la par con los grandiosos servicios apostólicos, llevaría la colecta a favor de Jerusalén, hasta el fin de su existencia terrestre. Oyendo sus planes, Simón se levantó y lo abrazó diciendo conmovido, sí, mi amigo, no fue en vano que Jesús te buscó personalmente a las puertas de Damasco. Hecho poco común en su vida, Pablo tenía los ojos llenos de lágrimas. Miró al expescador de modo significativo, considerando íntimamente sus deudas de gratitud al Salvador, y dijo, no haré otra cosa que cumplir con mi deber. Nunca podré olvidar que Esteban salió de los catres de esta casa, los cuales ya me sirvieron a mí también. Todos estaban extremadamente sensibilizados. Bernabé comentó la idea con entusiasmo y enriqueció el plan con numerosos pormenores. Esa noche, los dedicados discípulos de Cristo soñaron con la independencia del Evangelio en Jerusalén, con la emancipación de la Iglesia, exenta de las absurdas imposiciones de la sinagoga. Al día siguiente se procedió solemnemente a la circuncisión de Tito, bajo la dirección cuidadosa de Santiago y con profunda repugnancia de Pablo de Tarso. Las asambleas nocturnas continuaron por más de una semana. En las primeras noches, preparando el terreno para abogar abiertamente por la causa de la gentilidad, el ex pescador de Cafarnaún solicitó a los representantes de Antioquía que expusieran la impresión de las visitas a los paganos de Chipre, Panfilia, Pisidia y Licaonia. Pablo, profundamente contrariado con las exigencias aplicadas a Tito, pidió a Bernabé que hablase en su nombre. El ex levita de Chipre hizo un extenso relato de todos los acontecimientos, provocando inmensa sorpresa a cuantos oían las referencias al extraordinario poder del Evangelio, entre aquellos que aún no habían abrazado una creencia pura. Enseguida, atendiendo también a las observaciones de Pablo, Tito habló profundamente conmovido con la interpretación de las enseñanzas de Cristo y mostrando poseer hermosos dones de profecía, haciéndose admirar por Santiago, que lo abrazó más de una vez. Al término de los trabajos, se discutía aún sobre la obligatoriedad de la circuncisión para los gentiles. El ex rabino seguía los debates, silencioso, admirando el poder de resistencia y tolerancia de Simón Pedro. Cuando el ex pescador reconoció que las divergencias proseguirían indefinidamente, se levantó y pidió la palabra, haciendo la generosa y sabia exhortación de la que los Hechos de los Apóstoles, 15, 7-11, da noticia,
hermanos, comenzó Pedro, enérgico y sereno, bien sabéis que, desde hace mucho tiempo, Dios nos eligió para que los gentiles oyesen las verdades del Evangelio y creyesen en su reino. El Padre, que conoce los corazones, dio a los circuncisos y a los incircuncisos la palabra del Espíritu Santo. En el día glorioso del Pentecostés las voces hablaron en la plaza pública de Jerusalén, para los hijos de Israel y de los paganos. El Todopoderoso determinó que las verdades fuesen anunciadas indistintamente. Jesús afirmó que los cooperadores del reino llegarían del oriente y del occidente. No comprendo tantas controversias, cuando la situación es tan clara ante nuestros ojos. El Maestro ejemplificó la necesidad de armonización constante, conversaba con los doctores del templo, frecuentaba la casa de los publicanos, tenía expresión de buen ánimo para todos los que estropeaban la esperanza, aceptó el último suplicio entre los ladrones. ¿Por qué motivo debemos guardar la pretensión de aislar a aquellos que sienten una mayor necesidad? Otro argumento que no debemos olvidar es el de la llegada del Evangelio al mundo, cuando ya poseíamos la ley. Si el Maestro nos lo trajo, amorosamente, con los más pesados sacrificios, ¿sería justo que nos enclaustráramos en las tradiciones convencionales, olvidando el campo de trabajo? ¿No mandó el Cristo que predicásemos la buena nueva a todas las naciones? Claro que no podemos despreciar el patrimonio de los israelitas. Tenemos que amar en los hijos de la ley, que somos nosotros, la expresión de profundos sufrimientos y de elevadas experiencias que nos llegan al corazón a través de cuantos precedieron al Cristo en la tarea milenaria de preservar la fe en el Dios único, pero ese reconocimiento debe inclinar nuestra alma para llevar a cabo el esfuerzo en la redención de todas las criaturas. Abandonar a los gentiles a su propia suerte sería crear un duro cautiverio, en vez de practicar aquel amor que apaga todos los pecados. Es por el hecho de comprender mucho a los judíos y de estimar mucho los preceptos divinos, que precisamos establecer la mejor fraternidad con el gentil, convirtiéndolo en elemento de fructificación divina. Creemos que Dios nos purifica el corazón por la fe y no por las ordenanzas del mundo. Si hoy rendimos gracias por el triunfo glorioso del Evangelio, que instituyó nuestra libertad, ¿cómo imponer a los nuevos discípulos un yugo que, íntimamente, no podemos soportar? Supongo, entonces, que la circuncisión no deba constituir un acto obligatorio para cuantos se conviertan al amor de Jesucristo, y creo que solo nos salvaremos por el favor divino del Maestro, extendido generosamente a nosotros y a ellos también. La palabra del apóstol cayó sobre las opiniones enardecidas como un fuerte chorro de agua fría. Pablo estaba radiante, mientras que Santiago no conseguía ocultar su contrariedad. La exhortación del expescador daba margen a numerosas interpretaciones, se hablaba sobre el respeto amoroso a los judíos, se refería también a un yugo que no podía soportar. Sin embargo, nadie osó negar su prudencia y buen sentido indudables. Terminada la oración, Pedro rogó a Pablo que hablase de sus impresiones personales sobre los gentiles. Más esperanzado, el ex rabino tomó la palabra por primera vez, en el concejo, e invitando a Bernabé al comentario general, ambos apelaron para que la asamblea concediese la necesaria independencia a los paganos, en lo que se refería a la circuncisión. Había en todo, ahora, una nota de satisfacción general. Las observaciones de Pedro calaron profundamente en todos los compañeros. Fue entonces cuando Santiago tomó la palabra, y, viéndose casi solo en su punto de vista, esclareció que Simón había sido muy bien inspirado en su apelación, pero pidió 3 enmiendas para que la situación quedase bien aclarada. Los paganos quedaban exentos de la circuncisión, pero debían asumir el compromiso de huir de la idolatría, evitar la lujuria y abstenerse de ingerir carnes de animales asfixiados. El apóstol de los gentiles estaba satisfecho. Había sido removido el mayor obstáculo. Al día siguiente los trabajos fueron cerrados, labrándose las resoluciones en pergamino. Pedro providenció para que cada hermano llevase consigo una carta, como prueba de las deliberaciones, en virtud de la solicitud de Pablo, que deseaba exhibir el documento como un mensaje de emancipación de la gentilidad. Interpelado por el ex pescador, cuando se hallaban a solas, sobre las impresiones personales de los trabajos, el ex doctor de Jerusalén opinó con una sonrisa: en general, estoy satisfecho. Quedó resuelto el más difícil de los problemas. La obligatoriedad de la circuncisión para los gentiles representaba un crimen a mis ojos. En cuanto a las enmiendas de Santiago, no me impresionan, por cuanto la idolatría y la lujuria son actos detestables para la vida particular de cada uno, y, en cuanto a las comidas, supongo que todo cristiano podrá comer como mejor le parezca, siempre que los excesos sean evitados. Pedro sonrió y explicó al ex rabino sus nuevos planes. Comentó:
lleno de esperanza, la idea de la colecta general a favor de la Iglesia de Jerusalén, y, dando muestras de su peculiar prudencia, habló preocupado: tu proyecto de excursión y propaganda de la buena nueva, procurando recaudar algunos recursos para la solución de nuestros más serios encargos, me causa justa satisfacción, pero, vengo reflexionando en la situación de la Iglesia antioqueña. Por lo que pude observar, concluyo que la institución necesita de dedicados servidores que se alternen en los trabajos constantes de cada día. Tu ausencia y además la de Bernabé, traerá dificultades, en caso de que no tomemos las medidas necesarias. Es por eso que te ofrezco la cooperación de 2 compañeros cumplidores que me han reemplazado aquí en las tareas más pesadas. Se trata de Silas y Barsabás, 2 discípulos amigos de los gentiles y de los principios liberales. De vez en cuando entran en desacuerdo con Santiago, como es natural. Y, según creo, serán óptimos auxiliares de tu programa. Pablo vio en la recomendación la providencia que deseaba. Junto a Bernabé, que participaba de la conversación, agradeció al expescador, profundamente sensibilizado. La Iglesia de Antioquía tendría los recursos necesarios que los trabajos evangélicos requerían. La medida propuesta le era muy grata, incluso porque, desde que le conoció tuvo por Silas una gran simpatía, presumiendo en él a un compañero leal, expedito y dedicado. Los misioneros de Antioquía permanecieron aún durante 3 días en la ciudad, después de la clausura del concejo, tiempo ese en el que Bernabé aprovechó para descansar en casa de la hermana. Pero, Pablo declinó la invitación de María Marcos y permaneció en la iglesia, estudiando la situación futura, en compañía de Simón Pedro y de los 2 nuevos colaboradores. En una atmósfera de gran armonía, los trabajadores del Evangelio versaron sobre todos los requisitos del proyecto. Hecho digno de nota fue la reclusión de Pablo, junto a los apóstoles galileos, sin salir jamás a la calle, para no entrar en contacto con el escenario vivo de su pasado tumultuoso. Finalmente, con todo listo y ajustado, la misión se dispuso a regresar. Había en todas las fisonomías una señal de gratitud y de esperanza santificada en los días venideros. No obstante, se verificó un detalle curioso, que es indispensable destacar. Solicitado por la hermana, Bernabé se dispuso a aceptar la contribución de Juan Marcos, en una nueva tentativa de adaptación al servicio del Evangelio. Considerando la buena intención con la que había accedido a los pedidos de la hermana, el ex levita de Chipre creyó innecesario consultar al compañero de esfuerzos comunes. Pero, Pablo no se molestó. Acogió la resolución de Bernabé, un tanto admirado, abrazó al joven afectuosamente y esperó a que el discípulo de Pedro se pronunciase, en cuanto al futuro. El grupo, acrecentado por Silas, Barsabás y Juan Marcos, se puso en camino hacia Antioquía, con las mejores disposiciones de armonía. Alternándose en la tarea de la predicación de las verdades eternas, anunciaban el reino de Dios y hacían curaciones por donde pasaban. Llegados a destino, con grandes manifestaciones de júbilo de la gentilidad, organizaron el plan previsto para darle inmediata eficiencia. Pablo expuso el propósito de regresar a las comunidades cristianas ya fundadas, extendiendo la gira de trabajo evangélica por otras regiones donde el cristianismo no fuese conocido. El plan mereció la aprobación general. La institución antioqueña quedaría con la cooperación directa de Barsabás y Silas, los 2 dedicados compañeros que, hasta allí, habían constituido 2 fuertes columnas de trabajo en Jerusalén.